Muy bien, vamos a ver el pseudo-cristianismo. Existe una gran controversia entre los académicos sobre cuánta evidencia arqueológica realmente podría justificar la precisión de la Biblia como fuente histórica. Algunos estudiosos argumentan que la arqueología no produjo cosa alguna que se oponga a la Biblia. Otros probablemente se posicionarían con el académico que dijo: tenemos gran estima por la Biblia, pero es solo que no podemos tomarla como registro histórico. Otros se posicionarían en algún lugar intermedio de la controversia. ¿Cómo pueden personas altamente educadas llegar a conclusiones tan dispares sobre el registro histórico de la Biblia? Quizás sus datos arqueológicos no fuesen los mismos, pero lo que es casi seguro es que cada una de estas personas interpretan la evidencia de manera diferente. Debates sobre cómo las afirmaciones de la verdad bíblica deben abordarse señalan básicamente la diferencia esencial entre el cristianismo ortodoxo y el liberalismo cristiano moderno. Los intérpretes liberales son reacios a presuponer que Dios se reveló con autoridad e infalibilidad por los diversos tipos de estilo registrados en la Biblia, como dicen las escrituras mismas. Por ejemplo, la rama moderna de la erudición bíblica conocida como la alta crítica rechaza la noción de estudiar la Biblia a partir de las afirmaciones de sus autores. Históricamente, la mayoría de los eruditos bíblicos creen que la hermenéutica siempre debe adaptarse a la clase de literatura a la que se aplica. Pero estos teólogos liberales presentan la Biblia como una colección incoherente de documentos engañosos revisados y reescritos deliberadamente por escritores y editores años o incluso siglos después que los textos fueran inicialmente escritos. Los defensores de la alta crítica interpretan la Biblia de acuerdo con presuposiciones de la cosmovisión científica contemporánea. Esta cosmovisión asume que todos los eventos históricos pueden ser explicados por otros hechos históricos conocidos. En otras palabras, lo que llamamos lo sobrenatural no representa realmente la acción inmediata del Dios viviente, porque esto pertenece al reino de la leyenda y el mito, no al reino de la realidad histórica. Su cosmovisión los lleva a un prejuicio antiortodoxo incluso antes de estudiar los textos bíblicos. Esta postura moderna se puede atribuir a una negación predispuesta de revelación y sobrenaturalismo o antipatía personal a varios conceptos de las Escrituras. Muchas personas comúnmente admiten la noción de que la Biblia puede contener algunas verdades o hechos de la historia, pero no aceptarán todas las reivindicaciones bíblicas basadas en la autoridad del libro mismo. La autoridad de las Escrituras proviene de Dios mismo, es una autoridad que se autovalida. Desde la perspectiva del intérprete, no hay una autoridad superior a la que la Biblia pueda apelar para validar sus reclamos. La Biblia, insisten los escépticos, es cuanto mucho un libro humano sobre Dios y como tal puede ser criticado como cualquier otro libro humano. El evangélico también cree que la Biblia es un libro humano, pero que también es, y más fundamentalmente, un libro divino y que debe ser tratado así. Por lo tanto, ambos enfoques se colocan en extremos opuestos. Las personas que escribieron los libros de la Biblia presentaron sus obras como relatos verdaderos y divinamente inspirados por Dios en sus relaciones con el hombre. Esto incluye los eventos sobrenaturales descritos en la literatura bíblica. Los creyentes de la Biblia admiten que si bien le agradó a Dios involucrar al hombre en el proceso, hubo una influencia divina especial sobre las mentes de los escritores de la Biblia para que estas producciones, aparte de errores en la transcripción y cuando debidamente interpretadas, pudiesen constituir todas ellas en conjunto una regla de fe y práctica infalibles. Esta
creencia se encuentra en el corazón de la declaración cristiana de que los 66 libros de la Escritura son la palabra de Dios. La Biblia no apela a ninguna autoridad que no sea la suya propia y afirma ser la verdadera palabra de Dios. O ella lo es o no lo es. Si ella es, entonces debe ser asumida con base en su propia autoridad y aceptada como la revelación de Dios al hombre. Los apóstoles sostuvieron que toda la Escritura está inspirada por Dios, con autoridad y verdadera en lo que registra. Esto incluye su imagen completa de la realidad, que implica proposiciones acerca de Dios, el hombre y el cosmos. Segunda de Timoteo 3:16, Mateo 5:17-19 y Primera de Timoteo 2:13. A lo largo de los años, los eruditos cristianos han producido una gran cantidad de volúmenes de material histórico, científico y arqueológico que muestra que gran parte del registro bíblico puede ser corroborado por fuentes extrabíblicas de información. Estos estudios son perfectamente legítimos, pero las personas, lugares y los eventos registrados en la Biblia no pueden separarse de su visión de la realidad metafísica subyacente. Para cada crítico, desde liberal hasta evangélico, la definición de límites es una cuestión de fe, basada en su propia competencia interna o con base en una autoridad externa, Cristo. Es imposible usar hechos aislados o independientes para concluir que la Biblia es lo que dice ser. Esto no debería sorprender al cristiano profeso. Si Dios ha transmitido una revelación especial al hombre, es razonable suponer que habría cosas en ella que no serían lógicas por razones finitas del hombre, científicas, dada la comprensión limitada del hombre del mundo natural, verificable en la historia debido al conocimiento incompleto que el hombre tiene del pasado. También significaría que lo que pareciera contradictorio en la Biblia sería solo eso, aparente, no real. Las Escrituras afirman que Dios no se contradice a sí mismo. En la visión cristiana, todas las discrepancias aparentes podrían resolverse si el hombre finito podría reunir suficiente información de los detalles en cuestión. Sin embargo, las limitaciones metafísicas sobre la naturaleza finita del hombre excluyen esta posibilidad. Siendo una criatura finita, es imposible para el hombre reunir un conocimiento comprensivo necesario para que acepte algo de lo que la Biblia enseña sobre Dios, mientras rechaza otras verdades planteadas en la misma Biblia. La razón del hombre es finita y por lo tanto limitada. Las criaturas finitas no pueden conocer verdades universales aparte de una fuente universal de conocimiento. Mecanizar las llamadas doctrinas cristianas con ideas personales preconcebidas o suplementarias sobre el Dios del cristianismo es teológicamente ilegítimo. Estas nociones son el comienzo de las reivindicaciones de verdad de un cristiano heterodoxo. ¿Cómo podrían ser hechas reivindicaciones de esta naturaleza por cristianos profesos a la luz de las afirmaciones bíblicas de inspiración e inerrancia divina? Si Dios realmente le ha hablado al hombre en la Biblia, lo que ha sido revelado debe ser aceptado bajo su propia autoridad, sin sumar ni restar nada de ella. Los teólogos y filósofos del liberalismo cristiano han ido tan lejos como para crear sus propios obstáculos interpretativos en vista de su abandono del cristianismo histórico a favor del pseudo-cristianismo artificial. Lo que los defensores de las altas críticas quieren es hacernos creer en el mundo de Immanuel Kant, un reino dialéctico compuesto por dos mundos completamente separados: el mundo fenomenológico de hechos históricos sin sentido aparte de su interpretación por el hombre, y el mundo noumenal transhistórico de significado humano,
significado totalmente intemporal, no cognitivo, que es completamente distinto del mundo fenomenal de causa y efecto. Los eruditos liberales han tratado de desmitificar muchas de las reclamaciones de la Biblia solo para luego adoptar el lenguaje de la alabanza diciéndole a los lectores que, aunque es mítica, la Biblia es un documento majestuoso que merece un lugar importante en la historia diversa y compleja de las religiones humanas. En resumen, como una estafa, la Biblia es buena, tan buena o mejor que cualquier otro engaño en la historia religiosa del hombre. Si esta visión liberal de la Escritura fuera correcta, los no cristianos tendrían justificación para preguntar si la Biblia realmente tiene algún tipo de inspiración divina o significado. No es razonable argumentar que la Biblia es espiritualmente relevante al hombre y simultáneamente declarar que contiene varios errores de hecho siempre que sus enseñanzas entren en contacto con la historia o la ciencia. Si los humanos simplemente hicieron aparecer el origen del cristianismo como por arte de magia, así entonces realmente no es más que un salto de fe existencial. La honestidad requeriría de los cristianos el reconocimiento de que se aferran a una esperanza no verificable y sin relación con la realidad del mundo natural. La diferencia entre la ortodoxia cristiana y el liberalismo es quizás mejor demostrada en la forma en que cada grupo aborda el libro de Génesis. Los evangélicos ven este libro como un registro histórico de eventos literales. Los liberales modernos lo presentan como un compendio de narrativas alegóricas mezclado con alguna historia antigua verificable o como un gran cuento mitológico. Esto refleja por parte de los liberales la tendencia generalizada de tratar la historiografía como otro género de ficción. El problema con eso, por supuesto, es que leer Génesis de una manera histórico no literal en el tiempo y el espacio socava absolutamente la veracidad de cualquier otro registro de las escrituras cristianas. Es imposible tomar en serio cualquier parte de la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, si los relatos históricos del Antiguo Testamento no son ciertos. Es seguro decir que en ninguna declaración de Jesús y en ningún escrito o declaración verbal de sus apóstoles hay cualquier indicio de inexactitud en algún registro del Antiguo Testamento. El cristianismo mismo se basa en lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Cristo mismo creía en la infalibilidad de la Escritura, y si él estaba equivocado en esta creencia, ¿cómo podemos saber si estaba en lo cierto en alguna otra cosa? Si no podemos confiar en la historicidad y la verdad del Génesis, muchos pasajes del Nuevo Testamento, como los siguientes, no solo se ponen en duda, se vuelven completamente ininteligibles. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo son señalados por el apóstol Pablo como la solución al problema de la condición pecaminosa de una persona con origen en Adán. Romanos 5:14 y 1 Corintios 15:22 y 45. El engaño de Eva por la serpiente en el jardín se conoce como ejemplo del mismo tipo de guerra espiritual que enfrentan todos los creyentes. 2 Corintios 11:3. La institución matrimonial comienza en la relación histórica de Adán y Eva. 1 Timoteo 2:13 y 14. Que también sirve como tipo de la relación de Cristo con su iglesia. Efesios 5:23. Jesús nació como ser humano con un linaje genealógico judío que se remonta a Adán. Lucas 3, 23-38. Caín y Abel son descendientes literales de Adán y se describe que Caín es el asesino de su hermano Abel. Mateo 23:35, Lucas 11:51, Hebreos 11:4, Judas 11. La fe de Noé es valorada por su obediencia a Dios en la construcción del arca para salvar a su familia de una inundación literal. Hebreos 11:7, 1 de Pedro 3:20 y 2 de Pedro 2:5. La destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra se mencionan como un ejemplo real de la ira de Dios contra el pecado,
Judas 7, Mateo 11, 23, 24, Lucas 17, 29, Marcos 6, 11, Lucas 10, 12 y 2 de Pedro 2, 6. Enoc es nombrado profeta de la séptima generación de Adán, en Judas 14. Los cristianos se identifican como la herencia del pacto de Abraham con Dios, pues los creyentes en Cristo son considerados la descendencia espiritual de Abraham. Romanos 9 y Gálatas 3:29. Si estos eventos no ocurrieron según lo registrado en Génesis, los lectores se quedan con muchas preguntas sin respuesta. Si la caída del hombre en pecado a través de Adán no es un evento histórico, ¿el pecado realmente existe? Si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo el pecado entró en la raza humana? ¿Jesús mismo sabía que muchas de las historias de Génesis eran solo alegóricas o mitológicas? ¿El apóstol Pablo se equivocó o fue engañoso, proclamando que Jesucristo apareció personalmente y le reveló que Él era Dios que vino en la carne para reparar el pecado de Adán? ¿Por qué se refiere Pablo a Cristo como el segundo Adán? ¿La resurrección de Cristo fue un evento literal en el tiempo y espacio, según lo declarado por el apóstol? Si no, entonces, ¿cuál es la importancia que este evento tendría para el mundo real? La cohesión del mensaje bíblico depende del contexto colectivo de todos los escritos bíblicos. Un enfoque completo de las escrituras bíblicas es necesario para llegar incluso a una interpretación lógica, porque las escrituras hacen referencias constantes a las afirmaciones de verdad en otras de sus porciones. No podemos tomar la parte de la Biblia que nos gusta y descartar la que no nos gusta personalmente. La Biblia no es un resumen de reflexiones espirituales eclécticas. El cristianismo no es una especie de sistema de creencias de autoservicio donde la gente puede tomar un poco de esto o un poco de aquello. La Biblia debe ser tomada como un todo, es todo o nada. Despreciar ciertas porciones de la Escritura a favor de otras no se puede hacer a menos que la Biblia no sea lo que reivindica ser la palabra de Dios revelada. El liberalismo cristiano también parece ignorar el hecho de que las afirmaciones morales deben basarse en algún tipo de autoridad. Los reclamos morales de la Biblia se basan en la declaración histórica de que Dios realmente habló al hombre. Los 10 mandamientos se basan en la autoridad de la cual derivan. Si fueran simplemente evocados por el hombre, no serían realmente principios morales universalmente aplicables. Ellos estarían simplemente en un conjunto más de opiniones entre muchas otras. Los pensadores escépticos estarían encantados de enfatizar esto. Es sorprendente lo que harían los llamados académicos en una conferencia sobre la relevancia de las escrituras después de trabajar tan duro para deconstruir su lenguaje en un esfuerzo por desenmascarar sus reclamos de impronta histórica. Pero tal enfoque no garantiza la verdad objetiva a nadie, especialmente a los liberales. Los liberales quieren que creamos que la estructura histórica, la gramática y la sintaxis de la Biblia misma no merecen confianza para transmitir un significado objetivo, pero sin embargo ellos mismos son de alguna manera capaces de conocer el verdadero significado detrás de las palabras a partir de su propia razón humana finita. Si la Biblia es lo que dice ser, es deber del hombre conformar sus visiones a las de Dios su creador. Se nos instruye a pensar los pensamientos de Dios después de Él. Esto hace que sea necesario desarrollar un enfoque presuposicional de las Escrituras. Los creyentes deben comenzar razonando con las verdades reveladas en la Biblia, pues ellos las reciben revestidas de autoridad como la palabra de Dios. La Biblia pretende ser autoritativa sobre todas las cuestiones que aborda, y ella aborda todo.
Con eso no queremos decir que ella habla sobre partidos de fútbol, átomos directamente, pero que ella habla de todo directa o indirectamente. Ella no solo nos habla de Cristo y de su obra, sino también de quién es Dios y a su vez cómo surgió el universo. Nos da una filosofía de la historia, así como la propia historia. La información sobre estos temas es entrelazada en un tono inextricable. Solo puede desvincular las llamadas instrucciones religiosas y morales de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, sobre el universo físico. Sí, primero, niegas que ella es la palabra de Dios. Jesús es descrito de muchas maneras no bíblicas hoy en día. Estas representaciones transmiten una imagen distorsionada de quién era realmente Jesús. El rechazo de las doctrinas de la inspiración divina e inerrancia bíblica por liberales abre paso para que estos intenten rehacer la cristología reflejada en los viejos credos del cristianismo. Pero redefinir a la persona de Cristo aparte de lo que las Escrituras realmente enseñan sobre él no es más que dejar la verdad metafísica cristiana ausente de cualquier autoridad legítima. Muchos liberales simplemente han fabricado el tipo de Jesús en el que ellos quieren creer. Esta construcción de una nueva doctrina bíblica, especialmente entre los muros de lo que una vez fueron denominaciones de primera línea, es nada menos que herejía pasada de moda. Los apóstoles trataron estas falsas doctrinas con severidad en sus epístolas a la iglesia. También usaron el Antiguo Testamento, así como su testimonio ocular, como portavoces de Dios para autoritativamente soportar la verdad doctrinal. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes de Galacia contra aquellos que vinieron proclamando un evangelio de Cristo diferente de aquel que él había predicado a su iglesia. No había varios, sino solamente un evangelio genuino de Jesucristo. La Biblia es un libro oriental escrito contra el contexto de la historia antigua. En vista de esto, podemos entender por qué sus lectores tenían a menudo preguntas sinceras sobre el significado de ciertos pasajes. Pero una cosa es cuestionar el significado de escrituras, que son una verdad revelada. Otra muy diferente es buscar significado en la Biblia, aunque gran parte de lo que ella registra no sea verdadero. Un cristianismo donde Dios no reveló su verdad inerrante ni su persona al hombre a través de la revelación especial de las Escrituras no puede ser definido o racionalmente defendido. El tipo de cristianismo popular, definida su propio Dios y estilo de vida, presente entre muchas personas hoy, no encuentra respaldo en las Escrituras. Puede enfatizar buenas obras, lo que sea que una persona defina bueno, o fomentar acciones benévolas, pero esto no es cristianismo bíblico y no debe llamarse cristiano.